Yo quiero que tú mires al hermano que tienes a tu lado, al vecino que tienes a tu lado, a ese redimido por la sangre de Cristo, y le digas, así con toda la certeza y la seguridad del mundo, dile que no se apague tu altar. Que no se apague tu altar. Que no se apague tu altar. Vuelve a mirarlo y dile, échale más leña a tu altar. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. Nos ponemos todos de pie. Vamos a estar leyendo primer libro del profeta Samuel, capítulo 2, verso 26 al 36. Primer libro del profeta Samuel, 2, 26 al 36. Y leemos la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Me detengo ahí un momentico. Qué hermoso escuchar esto de joven Samuel, ¿eh? Así mismo se escuchó de Jesús cuando Jesús crecía en estatura, en sabiduría. Esas mismas palabras de una u otra forma también señalaron a Jesús cuando iba creciendo. Y miren Samuel también. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Fines. Ambos morirán en un mismo día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Vuelvo a leer. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Padre, te damos gracias por esta palabra y ayúdanos en esta mañana a entenderla, porque el peso de esta palabra, Señor, puede significar, oh Padre eterno, en nuestras vidas, Señor, un antes y un después. Ayúdanos, Padre, a tenerla en nuestros corazones, a aplicarla a nuestras vidas, Señor. Abrimos espacio para que ella encuentre dentro de este corazón donde asentarse y quedar para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. ¡Wow! ¡Qué palabra! ¡Qué palabra! Y no fueron precisamente palabras de aliento las que el Señor le entregó a Elí. Fueron palabras de juicio las que Dios le entregó a Elí. No fueron palabras de aliento donde el Señor le estaba diciendo todo lo que iba a ser de bendición para su casa, sino que el juicio del Señor iba a venir sobre la casa de Elí, sobre sus hijos, sobre su descendencia, sobre las futuras generaciones. Él se iba a ocupar. El Señor mismo le estaba diciendo, yo me ocuparé de que no haya nadie de tu casa que pueda ministrar mi palabra en el futuro. El Señor estaba cortando, escucha bien, de raíz todo lo que tenía que ver con el privilegio
de servirle al Señor, con el privilegio de tener la provisión de Dios. Lo estaba cortando todo de la vida de de Elí. Y todo esto estaba aconteciendo. Pero dice la palabra al principio algo muy importante, que el joven Samuel, aún estando allí en aquel lugar donde estaba Elí, no estaba recibiendo esa palabra. Dice la palabra del Señor que te acabo de leer que él iba creciendo y que era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Es decir, Dios tenía un problema con la vida de Elí, con su casa, con sus hijos, pero no tenía un problema con Samuel. Lo cual quiere decir que muchas veces vamos a estar entre personas que van a tener problemas con Dios, pero no necesariamente nosotros vamos a tener problemas con el Señor. Que muchas veces vamos a andar con personas que no han sido escogidas por Dios, o que Dios desechó, o que Dios ya no tiene el agrado y la bendición de estar sobre ellos, de descansar su unción y su presencia sobre ellos. Pero no quiere decir que no esté sobre nosotros. Porque Dios sabe separar lo vil de lo santo, lo malo de lo bueno. Y todo esto que estaba aconteciendo en la casa de Elí no estaba aconteciendo por una razón ninguna o sin una razón cualquiera. Todo esto que estaba aconteciendo en la casa de Elí estaba aconteciendo por una razón. Y ya venía aconteciendo. Dice la palabra del Señor que este hombre, el sacerdote Elí, ya anciano, tenía 2 hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Y la Biblia nos enseña que estos hombres no eran hombres cualquiera. No conocían al Señor, no conocían a Jehová, pero eran hombres impíos. Imagínate, analiza, detengámonos por un momento a pensar un profeta como Elí, llamado a ese tiempo a ser juez de Israel. Estamos hablando del libro de los jueces, el tiempo donde el pueblo del Señor, aquellos 450 años que se conoce por los años de silencio, donde no había palabra de Dios, donde en ese momento había palabra de Dios, pero no había revelación, no había de una u otra forma visión. Es decir, Dios estaba como medio callado. Y era ese momento donde el profeta Elí era el juez de Israel. Era el que tenía que tener los ojos en el cielo y la boca en la tierra. Y debe haber sido muy difícil, muy duro para Elí tener 2 hijos impíos. Por eso hoy yo puedo entender que hay muchas familias pastorales, estoy hablando de familias pastorales y también hermanos, muchas ovejas, que tienen hijos, que tienen hijas que son impíos, que no les sirven, que no conocen a Jehová. Y es duro, es difícil. Muchas veces señalamos a un pastor, señalamos a un ministro, señalamos a un hermano. Pero tu hijo, pero es que tú no puedes cargar con la culpa de tu hermano. Tú has hecho tu papel, tú has hecho tu trabajo, pero está en ellos la decisión de servirle o no al Señor. Tú tienes que ser ejemplo. Tú tienes que tener un camino que sea un testimonio para ellos. Tú tienes que hablarle, tú no puedes descansar, pero la sangre de ellos no va a estar sobre tu vida si tú has hecho un buen trabajo. Sería bueno hacer leña del árbol caído, así quisiéramos hacerlo, pero no podemos hacerlo. Porque yo tengo la seguridad que quizás para este sacerdote Elí era un gran dolor ver a sus hijos pecando deliberadamente contra el Señor. La Biblia dice que era pues muy grande delante de Jehová el pecado de estos 2 jóvenes. Menospreciaban las ofrendas del Señor. Allí las ofrendas que se llevaban para el sacrificio. La palabra nos enseñaba que en los tiempos de Elí, en los tiempos estos de los jueces, el criado del sacerdote era el único que tenía el derecho de venir a aquel lugar de sacrificio y de ofrenda y tomar de aquel lugar de la carne que estaba siendo ofrecida al Señor, sacrificada para el Señor en ese momento. Era el único que podía hacerlo. Pero estos 2 hombres pecadores, impíos, no les importaba nada de eso. Ellos venían y agarraban una pinza y la metían dentro del caldero del sacrificio, de la ofrenda de aquel lugar, allí en aquel lugar santo, y no les importaba que les dijeran no pueden hacer esto no le agrada al Señor. A ellos no les importaba, o me lo das o me lo llevo. Y no esperaban ni a que estuviera cocido, se llevaban la carne antes de ser asada, antes de ser cocida. Esa acción de ellos subía delante de Dios no como un sacrificio aceptable y agradable, sino como algo abominable para el Señor. Y ellos continuaban haciéndolo.
Pero el pecado de ellos no se detenía en eso. El pecado de ellos continuaba. Dice la palabra del Señor que ellos se acostaban, dormían con las mujeres que venían a las puertas del templo, de las sinagogas, con todas aquellas mujeres que llegaban allí a aquel lugar. Ellos dormían con ellas, con aquellas mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Elí estaba muy anciano y Elí conocía y oía, escuchaba el comentario, el testimonio de sus hijos. Él podía estar anciano, pero no estaba sordo ni ciego. Él podía ver lo que estaba pasando, podía escuchar lo que el pueblo estaba hablando, lo que el pueblo comentaba de sus hijos. Él conocía el pecado de sus hijos y él les decía: hijos, miren, no pueden hacer así, pero con una paz y una mansedumbre tremenda. Lo que ustedes están haciendo no está bien. Lo que ustedes están haciendo no le agrada al Señor. Ustedes no pueden hacer eso. Y la Biblia dice al principio, en lo que te acabo de leer, que el Señor se acercó no a los hijos de Elí, no a Ofni ni a Fini, sino que se acercó a Elí, porque Elí era culpable de lo que estaba sucediendo. Tú no puedes ser culpable de lo que suceda de la puerta de tu casa hacia afuera, pero tú sí eres culpable de lo que sucede bajo tu techo, de lo que sucede en tu ministerio, de lo que sucede en tu vida. A pesar de todo lo que estaba pasando, a pesar de todo esto, Elí fue permisible con algo que debía ser sagrado. No puede ser permisible con lo sagrado. No puede ser permisible con lo sagrado. Y todo esto, escucha bien, no sucedía por suceder. Había algo que lo estaba causando. Había algo que lo estaba ocasionando. Aunque la Biblia no lo anuncia, la Biblia lo describe. Dice la palabra del Señor en el primer libro de Samuel 3:1 que te acabo de leer. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Allí estaba Samuel ministrando en la presencia del Señor. Allí vivía en el templo, en la sinagoga, allí vivía en el tabernáculo, allí ministraba a Jehová en presencia de aquel hombre, Elí. Y dice la palabra del Señor que eran tiempos donde la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Ahí está la respuesta del pecado. Ahí estaba la respuesta de por qué Elí estaba siendo permisible. Ahí está la respuesta de por qué Elí estaba permitiendo que esto sucediera en lo que era su responsabilidad. Era responsabilidad de Elí. Pero ¿por qué era responsabilidad de Elí? No podemos entender este versículo si no vamos primeramente al libro de Levítico, donde Dios le entrega ciertas leyes a su pueblo que no podían olvidar, que debían cumplir por estatuto perpetuo. Y dice el Levítico capítulo 6 verso 12 al 14: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Verso 13: el fuego arderá continuamente en el altar. Y hace un énfasis el Señor, dice: no se apagará. Verso 14: esta es la ley de la ofrenda. La ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Lo que sucedía en la vida del sacerdote de Elí, lo que sucedía en la vida de este juez, de este hombre que estaba llamado, que tenía la responsabilidad de ofrecer sacrificios delante de Dios, es que le estaba permitiendo que el fuego se apagara. Él estaba permitiendo que lo que debía permanecer encendido se fuera apagando. ¿Por qué te digo esto? La Biblia dice que se había apagado el fuego del altar. De una u otra forma se había apagado. Porque tenemos que entender que aquel fuego necesita leña cada mañana. Que Dios lo había entregado por ley, por estatuto perpetuo al pueblo de él. El fuego que estaba sobre el altar nunca podía dejar de apagarse, de encenderse. Tenía que estar encendido siempre, no podía apagarse, no podían permitir que aquel fuego se apagara.
quiero enseñarte algo. En los tiempos de Elí, el altar era un lugar físico. Allí a aquel lugar se llevaban los sacrificios y las ofrendas cada día. Pero después de Jesús, el altar cambió de lugar. Dejó de estar en un lugar para estar en un cuerpo. Para estar en un cuerpo. Para estar en un cuerpo. Por eso la palabra del Señor nos dice que somos templo de ese altar, que somos templo del Espíritu Santo. Hoy el altar de sacrificio, hoy el altar de la ofrenda no está en un lugar físico, material, entre cuatro paredes. Hoy el altar donde se quema el sacrificio, donde se le presenta la ofrenda al Señor, está dentro de ti. Hoy no tienes que encender la leña o el fuego que está en el altar físico. Hoy tienes que mantener encendido el fuego que está dentro de ti. ¿Me estás entendiendo? El fuego que está dentro de ti. La palabra visión en este contexto, escucha bien, porque dice no había visión con frecuencia. La palabra visión en este contexto no se refiere exclusivamente a algo profético, donde Dios daba un día una profecía, algo que era un de repente de Dios. La palabra visión en este contexto nos está haciendo o nos está enseñando que se refiere a lo que es la revelación de Dios en general. No sobre un asunto en específico, sino a la revelación de Dios en general. Ahora te digo algo. Cuando algo sucede es porque algo lo ocasiona. La poca frecuencia de las revelaciones de Dios era la respuesta de Dios por lo que no encontraba en la tierra. Escucha. La poca frecuencia de estas revelaciones era la respuesta de Dios por lo que no encontraba en la tierra. El Señor no puede comunicar su mensaje si no encuentra quien lo reciba. No voy a ver si por aquí me escuchan. El Señor no puede comunicar su mensaje si no hay uno que lo reciba. Tiene que haber un receptor para que exista un emisor. ¿Me estás entendiendo? No es que Dios no esté hablando, no es que Dios no quiera hablar. No es que Dios no esté interesado en comunicar. La pregunta no es si Dios está haciendo bien su trabajo, sino si nosotros estamos haciendo el de nosotros bien. Si nosotros estamos buscando la conexión, si nosotros tenemos el altar encendido o estamos esperando que alguien lo encienda. ¿Por qué usted cree que yo fui a Kansas City? ¿Por qué usted cree que yo pago un precio? No me importa si son 1,000, 2,000, 3,000. No me importa. ¿Por qué usted cree que yo lo hago? Para que el fuego de mi altar se encienda. Porque el día que yo crea que yo no necesito escuchar a nadie, que yo no necesito acercarme a alguien, el día que yo entienda que yo soy más que autosuficiente, hasta ahí llego yo. Pero mientras más yo entienda que necesito más del Señor, que necesito buscar más del Señor, que necesito encontrar en otros lo que quizás a mí no ha llegado ahora, el Señor te va transformando el corazón y te va añadiendo, porque encuentra humillación y humildad en tu corazón. Yo tenía la opción. Yo tenía una semana de descanso. Y le dije a mi esposa, ¿dónde vamos a dar una vueltecita espacial? Y me puse a mirar, y me puse a mirar, y me puse a mirar, y me puse a mirar que si aquí, si allá. Digo, no es el tiempo de la carne, es el tiempo del Espíritu. No es el tiempo del hombre, es el tiempo de Dios. Es el tiempo que donde Dios quiere añadir algo a nuestra vida. Y ahí a última hora, por los pelos, sacamos el pasaje de avión, sacamos la estancia en el hotel. Nos costó 3 veces más de todo, porque a última hora te cuesta todo más. Pero no importa el sacrificio cuando el beneficio iba a ser mayor. ¿Me estás entendiendo? Nunca importa el sacrificio cuando el beneficio va a sobrepasar los límites de cualquier sacrificio. No importa. Porque nada puede ser comparado con lo que Dios te puede entregar. Porque lo que Dios te puede entregar te puede transicionar, te puede mudar tu mentalidad, te puede cambiar tu dirección. Lo que Dios te va a entregar puede hacer que tu mundo se vire al revés y comiences a mirar de una forma diferente. Cuando Dios te cambia el disco. Ahora entiendo por qué cuando Timoteo estaba pasando por situaciones difíciles en su vida, el Señor en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6, le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego de Dios, del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Él no le está diciendo, Timoteo, ven, acércate, que te voy a impartir mis manos nuevamente para que ese fuego no se apague. No, no, no. Ya el fuego yo te lo di. Ya la imposición de manos está ahí. Ya el conocimiento está ahí. Tu madre, tu tía, tu abuela, tu prima, todos se ocuparon de darte una buena educación. Ahora te toca a ti, Timoteo. Te toca a ti, Timoteo, que ese fuego no se apague. Te toca a ti, Timoteo. Por eso la segunda carta a Timoteo, escuche bien, capítulo 4, verso 14, también el Señor le dice a través de la boca de Saulo o Pablo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ambos dones, el fuego de Dios y los dones que el Señor le entregó a Timoteo, le fueron entregados por la imposición de las manos. Gloria a Dios. Pero cuando usted lee estos dos versículos en su conjunto, en otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, te toca a ti, Timoteo, avivar el fuego. Te toca a ti, Timoteo, trabajar en tus dones. Te toca a ti, Timoteo, mantener el fuego de tu altar encendido. Yo no sé, pero alguien le está hablando al Señor en esta mañana. No es trabajo del pastor mantener tu fuego encendido. No es trabajo de la pastora, del ministro, del hermano que tienes sentado a tu lado decirte lo que tienes que hacer, cuánta leña tienes que echarle a tu fuego. Es trabajo tuyo, porque la Biblia dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Es decir, tú eres culpable, tú eres responsable de que el fuego de tu altar no se apague. Un solo amén. ¿Están aquí? Tú eres culpable de que el fuego de tu altar no se apague. No soy yo. Por eso es que usted ve cristianos desganados. Por eso usted ve cristianos que vienen un día, pero no les hables de otras cosas. Porque el fuego está apagado. Hermano, el fuego está apagado. Y no pierda su tiempo. Si usted va a hacer la carrera cristiana, la carrera espiritual, hágala bien. Para clasificar, para terminar con honores. No sea mediocre en los caminos del Señor, iglesia. No podemos ser mediocres en los caminos del Señor. Hagámoslo bien, tratemos de dar nuestro mayor esfuerzo. Es para Dios. Si lo hacemos para el hombre y no queremos quedar más delante del hombre, porque queremos que nos eleven de puesto, que nos trasciendan a lo que siempre hemos esperado, que nos añadan un auto para podernos transportar, que nos den un mejor salario y trabajamos finísimo para el hombre. ¿Por qué no para Dios? Cuando el beneficio no solo es personal, si es eterno también. ¿Por qué no para Dios? Somos el altar de Dios. Ya usted no tiene que venir aquí con un carnerito, con un puerquito, con una vaquita, hermano. Ya usted no tiene que venir aquí. O si usted quiere traer un puerquito, traiga, yo lo acepto. Pero no lo sacrifico, me lo como. No lo sacrifico para el Señor porque ya fue bendecido. Mata y come, Pedro. Ya fue bendecido. Lo presento, le doy gracias al Señor. Ya fue bendecido. Esta semana yo estuve trabajando y ahora estoy sin ayudante. Si hay por ahí alguno que quiera trabajar, estamos abiertos. Tiene que hablar inglés, francés, alemán. No, mentira. Y fui solo a trabajar. Y necesitaba mi ayuda porque esta semana me tocaron poner unas paredes así, unos paneles bonitos, ¿no? Y pesaban. Bueno, al final el jefe de allí, el que me paga, tuvo que ayudarme para poner los papeles. Pero él me dijo antes de comenzar, ¿y vienes solo? Y yo le decía, ahora no tengo ayudante. Ahora no tengo ayudante. Hoy no tengo ayudante. Y viene solo. Y cuando me preguntó, ¿viene solo? Yo le respondí automáticamente, no, me and the Holy Spirit. Y yo lo entendí cuando él me dijo, vas a necesitar más que al Espíritu Santo para cargar esos paneles, porque estaban grandes y pesados. Y yo le dije, en inglés se lo dije, my God will provide. Y entonces ahí estaba, escuche bien, uno de los que trabaja con ellos en la oficina, Andrew. Y él me dijo, no, Andrew te va a ayudar. Andrew te va a ayudar. Andrew no tiene nada que hacer, él te va a ayudar todo el día aquí. Le dije, you see, my God will provide. Es que Dios trabaja así, hermano. Después se acercó una de las muchachas que trabaja en la oficina, que es cristiana, y sabe que nosotros tenemos un pastorado, que yo soy pastor, y me dijo, you got it.
Because God provides in different ways. Me proveyó su propio trabajador para que me ayudara. ¿No? Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Ahora, ¿por qué Dios le dice todas estas palabras a Elí? ¿Por qué Dios le da todo este arsenal de maldición a la casa de Elí? Y lo primero, me llama la atención que el Señor le dice, escuche, lo primero que el Señor le dice y le reclama, le dice, has honrado a tus hijos más que a mí. Aquí voy a tocar algunas fibras. Has honrado a tus hijos más que a mí. Usted, iglesia, nosotros debemos aprender que en las cosas de Dios ser permisivo no puede ser una opción y mucho menos una salida. Ser permisivo con lo que nuestros hijos hacen, con el pecado de ellos, con las acciones de ellos, no puede ser una opción y mucho menos una salida. Déjalo, que hagan lo que quieran, y cada vez que ellos hacen lo que quieren, usted siempre toma la misma respuesta. Déjalo, y usted es permisivo y encuentra siempre una salida a ese mover. A nosotros nos toca enseñar a nuestros hijos a amar a Dios, a honrar a Dios. Nos toca enseñarles a nuestros hijos a honrar a Dios. ¿Cuántas veces a nosotros como pastores no nos ha sucedido que hemos visto una hermana esta vez en el templo el domingo, pero sin su hijo, y le acercamos y le decimos, hermana, ¿cómo está? Muy bien. ¿Y cómo está la familia? Bien. ¿Y qué pasa que hoy no veo a su hijo? Que hoy no veo a su hija. Ay, es que el niño no quiso venir, se quiso quedar en la casa. Hoy no tenía ganas de venir a la iglesia. Hello. El niño no quiso venir. El niño te dio permiso, hermana, para que tú sí vengas. El niño que es menor de edad, el niño que aún no se cocina, el niño que aún no provee, el niño que aún está bajo mi techo, ¿se manda? Estamos mal. Estamos mal, hermana. Tu hijo, dice la palabra del Señor en el libro de Josué, que yo y mi casa serviremos al Señor. Ahí lo traigo hasta de puntilla. Pero yo no le abro puertas al enemigo en mi casa para que ese niño sea una puerta de maldición. Y porque ese niño, si yo no lo corrijo cuando tengo que corregirlo, el fin de semana que viene me va a decir lo mismo. Porque de hoy al fin de semana que viene van a haber 7 días. Y no van a ser 7 días de bendición, sino de maldición. Porque él va a seguir metiendo en su cabeza todo aquello que no tiene que meter. Le abro yo mismo, le autorizo a que abra puertas. No puede ser. No puede ser. Ay, pero es que yo necesito ver la televisión, yo quiero ver el programa. No, usted no va a ver lo que usted quiera ver. Usted va a ver lo que yo le permito ver. Escuche, usted no va a ver lo que usted quiera ver. Usted va a ver lo que yo le permito ver. Ay, pero hoy pone un programa buenísimo, pero se acaba a las 11, a las 12. No. Usted no se va a dormir a la hora que usted quiere. Usted se va a dormir a la hora que hay que dormirse. No es a la hora que tú decidas que hacerlo, papá. Ay, pero yo no quiero que esto se debe hacer así. No, es que no es como tú crees. Aquí se van a hacer las cosas como yo decido. Porque tú eres un menor de edad. Si tú permites, escúchame bien, si tú permites que ellos tomen el control, tendrás consecuencias mañana. Si tu hijo es un pesado, que no hay quien se lo... edúcalo. Escucha, edúcalo. Cuando mis hijos eran chiquitos, nosotros no visitábamos a nadie. Escuchen, es mi testimonio. Porque David y María eran la candela. Y nosotros nos damos una pena. Es verdad, ellos cambiaron milagrosamente. Y fue un milagro del Señor. Pero aquello era un grupo. Aquello no eran 2. Aquello era una pandilla. Y nosotros no visitábamos a nadie porque nos daba pena. Escuchen, nos daba pena. Porque aquellos muchachos acababan, corrían, eran huracanes en aquellos lugares. Y yo nunca estuve en desacuerdo, yo siempre estuve de acuerdo con mi esposa, que son candelas, o eran candelas. Y tomábamos precauciones y tomábamos medidas y sabíamos a dónde podíamos ir y a dónde no podíamos ir. Pero yo nunca le impuse la compañía de mis hijos a nadie. Yo nunca le impuse la compañía de mis hijos a nadie. Porque yo no iba a llevar a la casa de otro para que otro le aguante a un extraño lo que yo no le aguanto a los míos. No lo iba a hacer. Edúcalo primero en casa, corríjalo en casa y cuando esté formadito, envíalo.
Envíalo. Aquí tenemos cuidado de niños. Aquí cuidan a los niños. Aquí tenemos cámaras en todos los lados, en el grupo, en el cuarto de los niños, en el pasillo, menos en el baño. Todo lo que pasa aquí se ve, eso está grabando. Mira el bombillito azul encendido. Grabando 24 horas. Aquí sabemos cómo debemos actuar. No como impíos, sino como cristianos, como hijos de Dios. Tenemos que cuidar a los niños, tenemos que tratarlos bien. Tenemos que aplicar el dominio propio, la paciencia, porque los niños te la arrancan, te la drenan. Y hay del padre que haga algo con un niño. No solo no estará apto más, sino que puede enfrentar consecuencias legales que ya no tienen nada que ver con la iglesia. Por eso aquí todos somos temerosos de Dios. ¿Puede escuchar un amén? Aquí todos sabemos que tenemos que cuidar a los hijos ajenos como si fueran nuestros hijos. Pero debemos enseñarlos. Y cuando un maestro se acerca a nosotros, el niño tal, la niña tal se portó mal, yo no me tengo que poner bravo con el maestro. Yo no tengo que estar pensando que la tienen cogida con él, que la tienen cogida con ella. Yo lo que tengo que estar pensando es que cuando llegue a la casa le voy a darle el moño a este. ¿Por qué este? La patita de duele. A David, pregúntale por aquí. Esa. ¿Por qué este? Es un niño, es un vejigo y me está manipulando con sus palabras y su comportamiento. Y yo le estoy creyendo que es lo peor. Mientras sea un niño. Y en la escuela, cuando se portaba mal, llegábamos a la escuela. No, sí, pero vamos allá. Y usted le va a pedir perdón. No, pero perdón a la maestra. Porque tu testimonio es el mío. ¿Qué clase de padre tiene? Que en vez de corregirlo, lo apoya. Después cuando lleguemos, yo y tú hablamos, pero usted le va a pedir perdón a la maestra. Esa es la forma. No podemos ser permisibles con aquellos niños que muchas veces nos quieren hacer caer. Que muchas veces tiran el testimonio que hemos construido con sangre por el piso. Le voy a decir algo. Si algo le va a costar a usted recuperar el día que lo pierda, será el testimonio. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Era la época de los jueces. Apenas voy por el primer punto. Era la época de los jueces. Elí era el juez en aquel momento. Porque Elí era el hombre llamado por Dios para ser el mediador entre Dios y los hombres. En otras palabras, cuando usted entiende esto, Elí era el hombre que estaba encargado de ofrecer los sacrificios, de no permitir que la gloria de Dios dejara de manifestarse en aquel lugar. Y la palabra de Dios, no había visión muy a menudo. Porque Elí no estaba actuando según conforme al corazón de Dios, estaba actuando según conforme al corazón de él, que estaba apagado. Elí no había asumido la responsabilidad que todavía el cielo le exigía a él. Estás anciano, estás viejo, pero no puedes dejar de caer. No puedes dejar de mermar. No puedes dejar de crecer. Tienes que mantenerte fiel al llamado que yo he puesto sobre tu vida. Entonces, cuando usted entiende esto, el que debía hacer cumplir la ley, el que debía dar el ejemplo, el que debía vivir en la presencia de Dios, no lo estaba haciendo. Ya era Samuel el que estaba ministrando a Jehová en presencia de Elí. El niño Samuel para aquel entonces. Por eso no me extraña que cuando el Señor abrió su boca hacia la tierra desde el cielo y llamó, no llamó a Elí, llamó a Samuel. No llamó a Elí, llamó a Samuel. Porque Elí estaba desconectado, pero Samuel estaba conectado. Porque Elí tenía el fuego apagado, pero Samuel lo tenía encendido. Escucha. Samuel lo tenía encendido. Y aunque era un niño, Dios no mira la edad. Por eso al principio dice, porque yo me he separado sacerdote que esté delante de mi casa para siempre. Que Dios cuando mira el fuego y mira el altar. Y vio que el altar de Samuel estaba un horno de fuego, pero el altar de Elí estaba un humito apenas subía de allí. Quiero decirte algo. Tú puedes descuidar tu vida personal y aquello va a dar pena. Tú puedes descuidar tu economía y pasarás necesidades. Tú puedes descuidar tu trabajo y terminarás en la calle. Pero si tú descuidas tu vida espiritual, todo lo pierdes. Todo lo pierdes, iglesia. Todo lo pierdes. Todo lo pierdes. Si tú descuidas tu relación con Dios, lo pierdes todo.
Lo pierdes todo. Matrimonio, casa, finanza, hasta la salud. Lo pierdes todo. Cuando el fuego se apaga, se pierde el concepto de honra. Cuando el fuego se apaga, se olvida el temor por las cosas sagradas. Cuando el fuego se apaga, desaparece aquel primer amor, aquel que te trajo, aquel que te enamoró, aquel que hizo que hoy estuvieras en ese lugar. Se fuma. Cuando el fuego se apaga, dejas de ser obediente. Ya no te comportas con obediencia, ahora eres desobediente. No quieres escuchar los consejos, ya tú tienes tus propios consejos. Cuando el fuego se apaga, sucede eso. Cuando el fuego se apaga, se corta tu conexión con Dios. Tú crees que estás escuchando a Dios, pero no estás escuchando a Dios. Te estás escuchando tú. Tu propio ego. Tu propio yo es el que está hablando a ti. No estás escuchando a Dios. Cuando el fuego se apaga, dejo de orar, dejo de leer y por último, dejo de congregarme. Cuando el fuego se apaga. Ahora te estás dando cuenta lo importante que es mantener el altar encendido. Lo importante que es acercarte al Señor. Lo importante que es escudriñar la palabra. Lo importante que es venir el domingo, venir el martes, venir si puedo al discipulado también. Lo importante que es estar conectado con el Señor. Lo importante que es echarle leña al fuego que está en mi altar, en mi interior. Echarle leña porque separado del Señor nada puedo hacer. Ahora te das cuenta que sin Él no eres nada. Que todo se destruye, todo se derrumba. Y al final del capítulo, al final de la vida, al final de todo tu supuesto sacrificio, el Señor termina quitándote lo que ya te había entregado. Y solo por una razón. Porque permitiste que el fuego se apagara. Porque permitiste que lo que Dios iba a hacer ya no se puede hacer. Los filisteos estaban en el campo de batalla, dice la palabra del Señor. Y allí estaba Israel. Y fueron con tremendas ganas a la pelea. Pero la palabra de Dios dice, y trabándose el combate. Escuchen, miren la palabra que usa la Biblia, es específica, la amo. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Se trabó el combate. ¿Sucedió algo? Nosotros no contábamos con esto si todo estaba creado para el triunfo. Las condiciones estaban todas positivas a nuestro favor. ¿Qué sucedió? Se trabó el combate, se viró la tortilla, se acabó el agua. 4,000 hombres de Israel perdieron la vida. Y Israel salió huyendo, corriendo, amargado, llorando. No sabían qué hacer, no sabían qué decir. Lo único que se preguntaban era ¿por qué nos ha herido Jehová de esta forma delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová de esta forma delante de los filisteos? Si nosotros somos su pueblo, si nosotros pagamos un precio, si nosotros fuimos sacados de Egipto, si nosotros tuvimos el privilegio de ver la columna de nube, de humo en el día y la columna de fuego de noche. Si nosotros somos el pueblo de Dios, si nosotros somos el motivo por el cual Dios está peleando, ¿por qué el Señor lo hizo? Espérate. Vamos a hacer algo. Traigamos de Silo el arca del pacto. Traigamos de Silo el arca del pacto y vayamos a la guerra. Vayamos a enfrentar a los que nos derrotaron con el arca del pacto. Porque si el arca del pacto está entre nosotros, somos más que vencedores. Y dice la palabra del Señor que cuando los filisteos escucharon que Israel venía de nuevo a la batalla, al contraataque, pero venía con el arca del pacto, los filisteos cobraron miedo. Escucha, que esto está poderoso. Los filisteos comenzaron a decir, ahora sí vamos a ser derrotados, porque entre ellos están los dioses que derrotaron a los egipcios en el desierto, los que los sacaron de Egipto. Ahora sí no vamos a poder contra ese pueblo de Israel. Ahora sí no, pero se levantó uno entre ellos y dijo, cobra fuerza y cobra ánimo y vayamos a la batalla. Y fueron a la batalla. ¿Y qué pasó? Nuevamente Israel fue derrotada. Y lo más cómico de todo este asunto es que dice que los filisteos tenían miedo y ganaron. Es decir, tenían todo en su contra. No tenían nada a su favor. Todo en su contra, nada a su favor. Pero aún así, ganaron. Por eso, la Biblia nos enseña que los filisteos se
arrebataron el arca y allí junto al arca estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Arrebataron el arca y mataron a Ofni y a Fines. Y primer libro de Samuel 4:10-11 dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. No eran 4,000 ahora, 30,000. Pues cada vez que Dios te va a procesar, si tú no lo entiendes, te va a ir costando más. Hoy te costó un trabajo, mañana te cuesta el trabajo y la casa. Después te cuesta el trabajo, la casa y el matrimonio. Después el trabajo, la casa, el matrimonio y la economía. Después el trabajo, la casa, el matrimonio y la economía. Y por último están los hijos. Pero que Dios lo que quiere es que tú aprendas con el primer sablazo. Y si con el primero no aprendes, te pasa para el segundo. ¿Qué le pasó a Faraón? No aprendió con las plagas. No aprendió con las cosas que Moisés, con las señales que Moisés hacía, donde revelaba que Dios estaba de su lado. Y Dios le dijo: no vas a aprender, tranquilo, pero yo te voy a enseñar. Y vamos a ver quién gana. Y no fue el pueblo de Dios el que se ahogó en el desierto. La Biblia dice que el pueblo pasó en seco, pero el ejército de Faraón terminó ahogado en aquel lugar. Entonces, si llevamos el arca, vamos a triunfar. Y no, y aquí están los hijos del sacerdote, ellos con nosotros, los dos impíos, los dos pecadores, están con nosotros. La victoria es segura. Hoy te digo, no importa, escucha bien, tus años de estudio. No importan los títulos que tengan, a Dios no le importa si eres apóstol, megaapóstol, requete apóstol, megachiapóstol, no le importa nada, no le importa con quién te ajuntes. Cuando su presencia no te acompaña, así te vistas de acero, la victoria no estará de tu lado. Cuando su presencia no te acompaña, así te vistas de acero, la victoria no estará de su lado. Romanos 9:16 dice: así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino que de Dios que tiene misericordia. Sino de Dios que tiene misericordia. Esto me recuerda la historia de David en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, donde a David se le ocurre censar al pueblo. Ahí a partir del verso 1 usted lo puede leer. Se le ocurre censar al pueblo. Y entonces llama a uno de sus generales de ejército, a Joab, y le dice: necesito que vayas por todas las regiones de Israel y de Judá y me cuentes al pueblo. Pero mire, mi general, mi señor, mi príncipe, mi rey, no es necesario que hagamos esto. Dios está con nosotros. Si usted cuenta, va a saber cuántos tiene. Y cuando usted vea cuántos tiene, va a comparar los que usted tiene con los del otro. Entonces, la fe ya entonces va a estar temblando. Usted tiene que confiar en el Señor. Porque el Señor, un día son como 1000 días. Una cosa es lo que tú piensas y otra cosa es la forma que piensa Dios. Usted tiene que confiar. No, pero mira, ve y hazlo. Y para allá se fue, dice la palabra del Señor, Joab. Y no fue fácil. 9 meses y 21 días estuvo Joab contando personas. Y cuando llegó le dijo: tenemos en Israel 800,000 hombres que levantan espada. Y tenemos de Judá 500,000 hombres que levantan espada. Tenemos suficiente fuerza para derrotar al enemigo. Pero en ese momento dice la palabra del Señor que David se sintió mal. Porque David tenía un corazón acorde al corazón del Señor. Se sintió mal, escuche. Y en segundo libro de Samuel, capítulo 24, habla. Porque el Señor le habló al profeta Gad y le dijo: ve delante de mi siervo David, porque ha pecado delante de mí, y dile que yo le voy a ofrecer 3 cosas. Y llegó Gad delante de David y le dijo: el Señor Jehová te ofrece 3 cosas. Dice con estas palabras: 3 cosas te ofrezco. El primer negocio que voy a hacer contigo, David, es 7 años de hambre en toda la tierra, en toda tu tierra, en la tierra que está bajo tus pies. 7 años de hambre. Dime qué escoges. Lo segundo que te voy a ofrecer es que huyas delante de tus enemigos por 3 meses y que ellos te persigan. David, está dura esa también. Y lo tercero que te está ofreciendo el Señor es que tengas en la tierra tuya, en tu tierra, 3 días de peste. Wow. Entonces,
7 años de hambre, que yo huya delante de mis enemigos por 3 meses o 3 días de peste. Años, meses, días. Mire esto. Años, meses, días. Pero David, que conocía al Señor, en el segundo libro de Samuel 24:14 está la respuesta. Y le dice a Gad, al profeta: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Prefiero entonces la peste, para que en medio de la peste yo pueda clamar a Jehová y quizás Él me escuche. Hoy quiero decirte algo de parte del Señor. Es mejor un día de misericordia o en la misericordia de Dios que 1000 días fuera de ella. Es mejor un minuto de misericordia de parte de Dios que toda una vida sin ella. Que toda una vida sin ella. Un minuto. Un día de misericordia te cambia, te transforma completo. Puede hacer que lo que estaba muerto reviva. Puede hacer que lo que no había hoy abunde. Un día de misericordia Dios puede transformar cualquier corazón, cualquier persona. Primero es libro de Samuel 4:11-20. Ya estamos en el tercer punto. No se me achique. Y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Ya no había ni seguridad. ¿Dónde estaba la fe de Elí? ¿Dónde estaba la seguridad? Él sabía que estaba mal. Y como sabía que estaba mal, él sabía que la victoria quizás ya no estuviera de su lado. Estaba temblando por causa del arca de Dios. Uy, el arca está para allá. ¿Regresará? No regresó. Se la llevaron a aquello. Y después alguien tuvo que ir a recogerla. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Y cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de 90 años y sus ojos se habían escurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus 2 hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Verso 18. Lo que Dios le había prometido, le había profetizado, le sucede en el verso 18. Le dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Y mire el verso 19. Y usted dirá: pastor, ¿y qué tiene que ver el 19? Sí, tiene que ver. Se lo voy a explicar. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, no vivió, al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Si tú permites, escucha, si tú permites que se apague lo único que te conecta con Dios, siéntate a ver tu derrota. Siéntate a ver tu derrota. Y no solo tú, todo lo que esté a tu alrededor será sacudido. Todo lo que te rodea será sacudido. Si tú permites que se apague el altar del Señor en tu corazón, quiero decirte algo. Tu regalo no será la victoria, será la derrota. Te podrás sentar a ver cómo todo se desmorona, cómo todo va perdiendo poder y fuerza, como donde hubo gloria, ya no va a existir más gloria. Donde hubo respeto, ya no existirá respeto. Donde hubo bendición, comenzará a escasear la bendición. Donde hubo fuerza, ya habrá debilidad. Donde hubo amor, ya no habrá amor. Donde hubo fuerza, no habrá fuerza. Donde hubo alegría, ya no habrá alegría, habrá tristeza.
Porque toda esa bendición, toda esa fuerza, toda esa alegría, todo ese poder y toda esa bendición, era Dios quien la proporcionaba sobre tu vida. Era ese altar que tenías encendido, el que te mantenía conectado, el que hacía que la fe se pronunciara, el que hacía que la verdad fuera tu guía, el que hacía que tu vida fuera diferente. Pero como permitiste que se apagara la llama, como permitiste que se enfriara aquel lugar donde debía estar por estatuto perpetuo encendida esa llama, todo fue perdiéndose, todo fue desvaneciéndose, todo fue derritiéndose. Y lo peor, que en ese camino lo veías todo como algo normal. No te dabas cuenta y estabas siendo eliminado. No te dabas cuenta y estabas siendo ya alejado de todo lo que Dios tenía para tu vida. Ya no eras parte del plan. Ya Dios no contaba contigo. Ya Dios se había levantado a alguien diferente. Pastor, ¿cómo es eso? Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Mire esto, andará delante de mí ungido. Es decir, Elías no estaba ungido. Cuando Saúl comenzó a gobernar, Saúl comenzó ungido. Pero Saúl no terminó ungido. Terminó sin la unción, lo cual lo posicionaba, lo cual le daba poder. Y fue tanto la locura de Saúl que terminó buscando consejo en los brujos, en los hechiceros. Porque ya la unción se había retirado de su vida. El único que cargaba la unción era David, el cual venía y con el arpa hacía que el demonio que estaba puesto sobre Saúl de parte de Jehová, ojo, huyera por un momento y sentía alivio. Primera de Samuel 3:2-4 dice: y aconteció un día que estando Elías acostado en su aposento, escuche esto, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Escucha estas palabras. Antes que la lámpara de Dios se apagara, Dios llamó a Samuel para algo grande. Ponte en tus pies. ¿Estás entendiendo el calibre, la magnitud de estas palabras? Dios no iba a permitir que la lámpara se apagara sin él dar el próximo paso. Dios no iba a permitir que todo lo que él había construido se destruyera sin él ya no tener un reemplazo para Elí. Dice la palabra del Señor que antes de que la lámpara del templo se apagara, Dios llamó a Samuel para algo, y no chiquito, sino para algo grande. Porque te recuerdo, dice la palabra del Señor al principio, el primer versículo que te leí, que Samuel era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Lo cual quiere decir que capacitaba, tenía las condiciones, tenía todo lo necesario para que Dios lo llamara y Dios lo progresara. Es decir, mientras uno se destruía, el otro se levantaba. Mientras uno se conectaba, el otro se desconectaba. Mientras uno moría, el otro vivía. Y ahí puedes entender, iglesia que estás aquí en esta mañana, lo que puede marcar la diferencia entre el hermano que ora y el que no ora. Entre el hermano que está bendecido y el que no está bendecido. Porque el que no está bendecido señala al que está bendecido y le dice: es un ladrón, es esto, es lo otro. Mentira, no es un ladrón. Lo que ese hermano ora, lo que ese hermano está conectado, lo que ese hermano sacrificia holocaustos para el Señor, entendiendo que Él es su todo y tú no lo estás haciendo. Entonces, por tanto, el pago de Dios para su vida será diferente al tuyo. Según sea tu semilla, será tu fruto. Según sea tu ofrenda, será. Ahí está Abel, ahí está Caín. Y la palabra del Señor dice que Jehová no miró con agrado la ofrenda de Caín. Dios está mirando tu ofrenda. Dios está mirando todo en tu vida, tu altar, tu leña. Él está mirando qué tanto interés tú tienes de que esa leña, ese altar permanezca encendido. Como miró el corazón de Samuel y vio un corazón acepto, dispuesto, lleno. Iglesia, no permitas que se apague tu altar. No permitas que se apague tu altar. Porque mientras tu altar permanezca encendido, habrá misericordia sobre tu vida. Mientras tu altar permanezca encendido, habrá bendición sobre tu vida. Mientras tu altar permanezca encendido, habrá provisión en tu vida. Habrá juicio en tu vida. Habrá equidad en tu vida. Habrá justicia en tu vida. Pero tienes que mantener tu altar encendido.
Esta palabra es para todos en esta mañana, pero yo sé que todos quizás no se la lleven a sus corazones, pero más te vale. Porque cuando se apaga el fuego, te apagas tú. Cuando se apaga el fuego, te apagas tú. Cuando se apaga el fuego, se apagan los que te rodean. Se apaga tu casa, tu matrimonio. Se apaga todo lo que te rodea. Por eso hoy hay muchos matrimonios que se han apagado, porque apagaron el fuego, porque apagaron la llama, porque lo que era responsabilidad de ellos mantener encendido, no lo hicieron. Y no estoy hablando solamente de las relaciones, estoy hablando de las cosas de Dios, porque Dios hace que las cosas fluyan en todas las áreas. Cuando tú estás bien con Dios, cuando ella está bien con Dios, cuando los dos estamos bien con Dios, todo lo demás fluye. Porque hay temor, porque hay entendimiento, porque andamos en un mismo espíritu, no hay espacio para la bendición. Es decir, Dios es provocador de toda la gloria en tu vida. Dios es provocador, es decir, aliméntate de Dios, come de Dios, busca a Dios y tú vas a ver que todo va cogiendo su paso, va tomando su nivel. Vas a sentir cosas que nunca antes habías sentido, vas a experimentar cosas que nunca antes habías experimentado. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste que el altar se apagara. Hoy Dios te está diciendo, no permitas que tu altar se apague. Y si está apagado, comienza a echarle leña. Porque cuando tu altar está encendido, mi provisión estará sobre tu vida. Mi provisión estará sobre tu vida. Cierra tus ojos.